antes que llegara mi tiempo de la vejez. Ya casi llego, pero todavía me falta un poquito. Pues he tenido la experiencia de poder abrir varias iglesias a través de mi vida, como unas 15 iglesias que hemos abierto. Yo comencé a trabajar para el Señor desde que tenía 15 años. Y yo les comentaba a mis hermanos acá en Los Ángeles que la primera iglesia que abrí tenía 15 años, ahí en Villa Canales, en Guatemala. Y me recuerdo que la casa donde nos congregábamos, la hermana pues abrió sus puertas y el esposo no quería nada con el Señor porque el esposo era dueño de un bar. Y entonces, de tanto hacer la obra y de tanto predicar, yo ya no estaba ahí porque me tuve que venir a Estados Unidos para ingresar a un seminario bíblico. Pero al año que regresé, me comentó la hermana la bendición de que su esposo se había entregado a Cristo y que el bar lo vendió, o sea, vendió todo lo que tenía, las botellas y todo, y el bar que era bar se convirtió en la iglesia ahí en Villa Canales. Entonces fue mi primera experiencia en la obra del Señor, y a partir de ahí pues tuve la bendición de recorrer muchas cosas en mi vida. Y cuando yo cumplí los 50 y pico de años, dije yo, quisiera ahora que tengo madurez, que tengo entendimiento después de un recorrido largo, iniciar una iglesia de cero otra vez, solo con los que quieran llegar y reunirse conmigo. Pues yo nunca me imaginé que iba a iniciar una iglesia de cero, pero en diferentes lugares donde los hermanos se están reuniendo. O sea, Dios tiene cosas diferentes que uno no logra entender. Y es necesario que iniciemos de cero. Como me decía mi hermano Miguel, quiero comenzar de cero, quiero comenzar de nuevo, porque a veces, hermano, en la turbulencia de la actividad diaria de la iglesia evangélica, no nos detenemos a pensar si lo que estamos haciendo está bien hecho, si lo que estamos creyendo realmente es lo que tenemos que creer, si lo que estamos practicando realmente es lo que tenemos que vivir. Y entonces hay circunstancias en aquellos que tienen el buen deseo de buscar a Dios sinceramente, de buscar la palabra, de buscar la verdad sinceramente, sin ir detrás de ninguna ganancia deshonesta. Porque la razón de que muchas personas no logran entrar en la verdad y vivir la verdad y el evangelio es porque usan el evangelio para sus propios principios económicos, sus propios principios que tienen que ver con la vanagloria, con el ego, con tener autoridad sobre otros y un montón de cosas que la gente busca, que realmente no es buscar el reino de Dios y su justicia, que realmente no es buscar la verdad. Pero aquellos que necesitamos buscar la verdad porque hemos amado la verdad sobre todas las cosas, pues nos enfrentamos a circunstancias bien adversas, como comenzar en las iglesias de cero, sin recursos de ningún tipo, y muchos de los hermanos que están en diferentes áreas de trabajo trabajan secularmente, porque especialmente en Sudamérica, porque las iglesias pues no tienen todo el recurso para que un ministro esté tiempo completo, aunque creemos que en el camino Dios va a seguir agregando y va a ir bendiciendo a estas personas. Pero se lanzaron, hay hermanos que han estado en diferentes lugares y me comentaban que lo que oían en diferentes denominaciones donde se encontraban no les hacía clic con la verdad. Y sobre todo, con el perdón de mi hermano José, que está en Lima, estuvo tratando de encontrarme por medio del YouTube y me encontró al final y escuchó las prédicas y él dijo, esto es lo que yo quiero porque yo no acepto lo que se está viviendo en el evangelio actual, en lo que están haciendo las iglesias actualmente y lo que están haciendo las iglesias modernas. Porque gracias hermano, tenemos que ser muy sinceros. La iglesia del final no es la iglesia moderna, ni tampoco la iglesia del principio es la iglesia antigua, porque la iglesia se va rejuveneciendo, se va renovando, la iglesia nunca se envejece y la iglesia está sostenida y está mantenida y está sustentada por la palabra de Dios que permanece para siempre. Por eso es que no hay iglesia antigua ni iglesia moderna, sino hay una iglesia del final y una iglesia del principio. Pero al final la iglesia del principio y la iglesia del final son los mismos. Por algunas cosas que le quiero decir. Por ejemplo,
La iglesia del principio, la iglesia de los apóstoles y profetas, vamos a ver algunos puntos esta tarde. La iglesia del principio tiene que ser también la iglesia del final, porque la iglesia del principio, que dio la medida, que se fundamentó en la palabra y que caminó según el evangelio, porque el evangelio que vivieron ellos hace siglos es el mismo evangelio que tenemos hoy, no ha cambiado, porque repito, la palabra es la misma ayer, hoy y por los siglos de los siglos. El cielo y la tierra pasará, mas mi palabra no pasará. Entonces el que vive en la palabra vive en el eterno presente de Dios, en la renovación de Dios para nuestras vidas. Entonces la iglesia del principio también es la iglesia del final, porque la iglesia del principio, y eso lo recibía yo en la madrugada, la iglesia del principio tiene que resucitar junto con la iglesia del final, que si está viva va a ser transformada. Por eso dice la Biblia que nosotros no iremos antes de los que murieron, sino que primero van a resucitar los que murieron en Cristo, como la iglesia del principio, y después nosotros, para que entonces los dos grupos, del final y del principio, sea la misma iglesia. Bien sencillo entenderlo, pero yo no lo había visto nunca, porque me venía una frase del doctor Otoniel Ríos Paredes, que en algún momento yo deseché quizás, o quizás cambié de opinión, pero ahora en esta nueva etapa, o no quiero decir nueva etapa, en esta etapa que nos está permitiendo Dios vivir, porque no hay nada nuevo. Lo que está escrito no es nada nuevo, es eterno. No estamos averiguando nada nuevo, ya está escrito, es eterno. No necesitamos, como dicen por ahí, inventar el agua azucarada, hermano. Lo que pasa es que los hombres hoy en día en la iglesia moderna, que esa es la iglesia de la Odisea, representada en la iglesia de la Odisea, la que va a ser vomitada, la iglesia moderna cree que es la iglesia del final, pero no es la iglesia que va a ser vomitada, porque se enriqueció, porque piensan solo en el dinero, y eso pues va a causar que esa iglesia no pase ni siquiera la tribulación, va a ser vomitada de la boca de Dios, porque no es aceptable que la iglesia haya dejado el fundamento para modernizarse. Claro, la ciencia ha aumentado, hay tecnología como esta, pero los medios no van a hacer a un lado los principios fundamentales de la doctrina, no van a hacer a un lado el fundamento. Los medios nos van a servir para poder alcanzar a mucha gente con los mismos principios que dejó establecido el Señor cuando inició la iglesia del Señor allá en donde fue el aposento alto y Dios se manifestó. Entonces yo quiero que ustedes vean todo eso. Yo mandaba algo que recibía en la mañana, una de estas mañanas, yo recibía que la iglesia del principio fue fundamentada para vivir la verdad. Y la iglesia del final es transformada para ser arrebatada o para ser resucitada. Para que veamos los dos aspectos que son muy interesantes. Y en medio de eso tenemos que estar nosotros. Entonces, tenemos que ser la iglesia correcta, la iglesia que el Señor estableció, para que entonces tengamos la esperanza, que ahora que se mira más cerca la venida del Señor, tengamos la esperanza bienaventurada, que podremos ser arrebatados y que si morimos antes que el Señor venga, tenemos la esperanza que vamos a resucitar, porque finalmente de eso se trata el evangelio, que nos salvemos, que resucitemos, que alcancemos la vida eterna, que alcancemos la gloria. Eso es lo que yo he predicado todos estos meses sin cesar, y quiero predicar otra cosa y me vuelve a traer el Señor a lo mismo, porque si la iglesia quiere ser arrebatada, quiere ser transformada, necesita volver a las bases que se perdieron a través de la historia, pero que la palabra ha estado ahí siempre. Y los culpables han sido los maestros, los predicadores, que no se basaron en la palabra, sino que se basaron en sus propios vientres, llevando el evangelio a la gente para comerciar con las almas, para hacer dinero con las almas, para usarlas como personas, como sin sentimientos, solo usarlos para poder alcanzar lo que tanto anhelan los hombres, que es enriquecerse y tener una autoridad y crecer como seres humanos. Hace algunos años, hace como unos 20 años, había un ministro que practicaba un programa de crecimiento que se llamaba
la iglesia en las casas, no sé si usted se acuerda de eso, pero era un sistema bien rudo, donde ponían a trabajar a la gente como esclavos. Y nos reunimos un día en una reunión pastoral y él explicó su programa de crecimiento y habló de la dureza con la que trataban a la gente para que la gente acomodé lugar, llevara gente, y esa gente que llevaran tenían que diezmar y ofrendar y así poder enriquecer la iglesia. Pero muchos de ellos se hartaron de tanto sacrificio humano y se fueron al mundo. Y entonces yo le pregunté a este hermano, pero mira hermano, tu sistema es muy fuerte, es muy duro. Estás cansando a la gente, la estás acabando. ¿Y sabe qué me contestó, hermano? Y desde ese día yo rompí con él la comunión y ya dejé de hablarle. Me dijo, ¿y qué importa? Si ya lo usé, si ya me produjo, que se vaya. Hay que desecharlo, si no aguantó, que se vaya. Y entonces le dije, pero ¿cómo dices eso? Es la iglesia, son almas. Sí, pero no entendieron el plan, no aguantaron el sacrificio, ya saqué su beneficio, que se vaya. Y todavía anda por ahí predicando. Claro, ya no tiene el mismo sistema porque la gente lo iba a linchar. Pero así piensan los hombres, ven a las iglesias, ven a las ovejas como mercancía, hermano. Y eso Dios se los va a cobrar muy, pero muy caro, porque son las almas que el Señor pagó con su sangre en la cruz del Calvario. Entonces, tenemos que comprender que nosotros tenemos que vivir como la iglesia del principio para poder alcanzar las cosas que vienen en el final, que es el arrebatamiento y que es la resurrección, por medio de la transformación, por medio de la renovación de nuestra mente. Entonces, en este tiempo, mis amados hermanos, nosotros, en esta etapa, no le digamos nueva etapa, en esta etapa que Dios nos está permitiendo vivir, tenemos que buscar sobre todas las cosas la palabra escrita, leer la palabra ahora más que nunca, sobre todo leamos, ahorita no tanto el Antiguo Testamento, leamos el Nuevo Testamento desde los evangelios hasta, bueno, no se mete todavía Apocalipsis porque a veces no hay mucha claridad en algunos puntos, pero leer las cartas y volver a repasar todo aquello que a lo mejor nunca leímos, porque solamente nos gustaba oír y decir amén a todo, sin cerciorarnos que lo que oíamos realmente estaba escrito, realmente era como se decía. Nosotros no podemos creerle a los hombres, por eso también puse otro pensamiento de la palabra ahí en el Facebook que dice, obedecer al ministro que está vigente, o sea que tiene todavía el respaldo de Dios. Y al no vigente, al que ya perdió el respaldo de Dios, no le creas, porque te va a engañar, porque te va a meter en problemas espirituales, al punto que puedes perder el gozo de tu salvación. Hay que tener mucho cuidado con todo eso. Entonces, quiero que busquemos, por favor, en la carta del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 2, del 19 en adelante. Efesios capítulo 2, versículos del 19 en adelante. Cuando lo tengan, digan amén. Quiero decirles que todo esto que he estado enseñando estos últimos meses, que he estado no enseñando porque no me gusta la palabra enseñar, que estoy exponiendo y usted recibiendo lo que expongo y aprobando por lo que ha leído, o a lo mejor desaprobando si me equivoco en algo, porque yo no soy infalible, me puedo equivocar, soy humano, y me gustaría que si me equivoco en algo, los hermanos me digan en qué me estoy equivocando, porque todos somos buscadores de la verdad. Aquí nadie tiene la verdad absoluta, todos nosotros que tenemos al Espíritu Santo podemos hablar de esa verdad para ser bendecidos y para ser edificados. No sé si estás por ahí, mi hermano Diego, para no perder la costumbre. Creo que no está. Bueno, amén. Entonces lo voy a leer yo. Dice en Efesios 2:19, por lo tanto, ya no sois extranjeros ni forasteros, sino ciudadanos de los santos
y miembros de la familia de Dios. Y mire cómo dice aquí, hermano, qué envidia da esta iglesia de Éfeso, que era una iglesia muy especial. Habéis sido edificados sobre el fundamento de los apóstoles y de los profetas, siendo Jesucristo él mismo la piedra angular. Pero me llama la atención cómo le dice Pablo a la iglesia de Éfeso. Dice, habéis sido. Ellos ya estaban fundamentados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Entre esos apóstoles estaba Pablo, que era el abortivo, que hemos hablado de eso bastantes veces, que no es el apóstol número 13, sino que es el abortivo. No le pongamos el 13, porque ese 13 es número de desorden. Por eso él se nombró como el abortivo, porque Pablo se constituyó en el apóstol de los gentiles, pero la palabra que él recibió no solo era para los gentiles, sino también era para el pueblo judío, y también era para todos los pueblos que los apóstoles, a diferencia de Pedro, que se dedicó más a los judíos, pero hubo otros apóstoles de los 12 que se fueron a Egipto, que se fueron a Etiopía, que se fueron a otros países a predicarle al mundo gentil. Y la mayoría de apóstoles que fundamentaron la iglesia, con la excepción de Juan, todos murieron en gran angustia, unos decapitados, otros crucificados. Por ejemplo, Pedro fue crucificado al revés. Todos los apóstoles que fundamentaron la iglesia, todos murieron. La palabra mártir se oye fea, porque ellos murieron dando su vida voluntariamente como Cristo. Cristo no es un mártir porque dio su vida voluntariamente. Ellos dieron su vida voluntariamente para que el evangelio se predicase y que los pueblos en aquellos tiempos rechazaban a Cristo, pero ellos predicaron el evangelio y dejaron establecido el fundamento con toda claridad. Unos murieron apedreados, otros murieron despellejados, otros murieron, a uno lo metieron, no me acuerdo de todos los nombres, quién fue quién, pero uno lo metieron en una olla caliente para que lo cocinaran. Cuando uno está en el seminario bíblico y uno comienza a leer la historia de los apóstoles, todos murieron de manera terrible. El único que dicen que murió naturalmente, pero que entendemos que él no vio muerte, es Juan, el del Apocalipsis. Porque dijo el Señor, si yo quiero que Juan esté vivo cuando yo venga, ¿ustedes qué? Entonces Juan no aparece su muerte, dice que murió naturalmente, pero creemos que Juan, pues el Señor lo llevó a algún lugar y está en espera de que vuelva otra vez, porque lo que creemos, por lo que el Señor dijo en los evangelios, que él no vio muerte. Entonces, los apóstoles que fundamentaron a la iglesia, los 12 más el abortivo Pablo, dejaron bien claro y bien establecido el fundamento. Él los constituyó para que a través de ellos el evangelio quedara establecido y fuese predicado, y para que el evangelio pudiese haber sido predicado, tuvieron que dar su vida como un sacrificio. Por eso, ayer en la madrugada me desperté recordándome de la muerte de cada uno de ellos, cuando yo estudié esas partes de la historia, y me puse a llorar, porque dije yo, ¿cómo es posible que hoy hombres se nombran apóstoles sin serlo, que no están dispuestos a morir por nada ni por nadie, sino que usan el apostolado para enriquecerse y para comerciar con la gente? ¿Cómo es posible que estos se atrevan a desvirtuar y manchar la imagen de los verdaderos hombres que estuvieron con Cristo en el discipulado y que entendieron la doctrina que el Señor les enseñó? Que el apóstol Pablo, que fue decapitado, que recibió toda la revelación del fundamento, que después los apóstoles oyeron y predicaron, porque entre ellos nunca se contradecían, porque la palabra era la misma, porque era un solo cuerpo ministerial que Dios había establecido para que se fundamentase la iglesia de Jesucristo. Entonces yo me puse a llorar, porque yo veo una televisión, hermano, y a veces en el YouTube, apóstol fulano de tal, apóstol sutano, apóstol perencejo,
y salen con sus grandes riquezas, con sus grandes anillos, con sus relojes en sus grandes templos, hablando del dinero, hablando de la prosperidad, hablando de un montón de tonterías que nada tiene que ver con el evangelio fundamentado, con el evangelio del principio, ni con el evangelio del final, que al final es lo mismo, porque, miren hermanos, no podemos nosotros tener un final sin que tengamos un principio. Para poder tener un buen final en esta etapa que nos toca vivir, tenemos que tener el principio y vivir el principio, como dice Pablo, ustedes ya han sido edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Entonces, tenemos que reconocer, hermano, que por falta de entendimiento, por creer todas las cosas, tenemos que comprender que a lo mejor no nos dejamos fundamentar sobre este fundamento. Y recordemos aquella palabra, aquella parábola del Señor, que edifiquemos nuestra casa sobre la roca. Porque si la edifica sobre la arena, entonces cuando vengan los problemas de las aguas, van a destruir todo aquello que se ha edificado sobre la arena. Y yo creo que nosotros, hermano, la gran mayoría de la iglesia de Cristo, ha edificado su casa sobre la arena, no la ha edificado sólidamente, no han tenido el fundamento de los apóstoles y profetas, no han tenido toda la enseñanza doctrinal correcta, porque en medio de todo eso, pues se han metido los temas teológicos y se han metido los problemas de la traducción del griego y del arameo, y eso ha tergiversado en mucho lo que es realmente la enseñanza pura, que se alcanza simple y sencillamente leyendo la palabra. Tengo que volverlo a decir por los que me están oyendo en este momento en diferentes lugares. Tengo que volverlo a decir y lo voy a seguir diciendo porque usted y yo somos responsables ahora en esta etapa de sentarnos a la mesa y leer, oír, preguntar. También tenemos que aportar lo que miramos, lo que leemos, aportar, pero lo que está en la Biblia, para que entonces logremos, hermano, cambiar el rumbo de nuestra vida y podamos llegar al nivel de que nosotros seamos fundamentados. Yo quiero decirles, con el perdón que usted se merece, se lo vuelvo a decir, se lo vuelvo a repetir, yo me temo, hermano, que hemos sido fundamentados muy poco. No tenemos cosas tan sólidas como para sostenernos en medio de cualquier circunstancia. Yo estoy consciente que si, por ejemplo, ahorita entre un hombre ahí con una escopeta o con una ametralladora y me dice a mí, hey, tú, predicador, niega a Cristo o te mato. Porque eso ha pasado en Centroamérica, ha pasado eso. Los guerrilleros entraban a las iglesias en El Salvador y así les decían a los predicadores. Y muchos salían corriendo, hasta se orinaban en los púlpitos. Perdone que hable así, disculpe. Pero otros sí los mataron. Porque usted sabe que los guerrilleros en el tiempo en que la guerra estaba fuerte en El Salvador, ellos eran ateos. Y entonces se iban en contra de todos aquellos que se decían ser cristianos o los predicadores, sobre todo, también mataban a los curas. Bueno, pero eso es un tema aparte. Pero si viene ahorita alguien conmigo y me dice eso, ¿será que yo voy a decir, pues mátame? Pero ¿por qué quizás dudaría? Porque a lo mejor dudo que si me matan, a saber si me voy al descanso del Señor o no. Porque tenemos que, los que dormimos en Cristo vamos a descansar. Porque siempre hay un temorcito, a lo mejor me voy al Seol y paso tormento. Hablando de las cosas serias. Pero los apóstoles, los 12 apóstoles y el abortivo Pablo, no dudaron morir. Ni siquiera quisieron ser crucificados como Jesús. Pedro crucificado al revés y otro apóstol que se me olvida, lo crucificaron en X, según la historia de cómo ellos murieron. Pero ¿por qué murieron así? Claro, ellos tenían el fundamento, ellos tenían la base escritural, ellos escucharon al Señor de cerca,
Pablo recibió toda la revelación, lógicamente, pero esa palabra que ellos recibieron, la entregaron, la predicaron. Y recordémonos de algo importante. Ellos, los apóstoles, escucharon a Jesús en su discipulado. Pablo recibió la revelación de parte de Dios a través del Espíritu Santo. Y nosotros, no tenemos aquí a Pablo ni tenemos a los 12 apóstoles, pero nosotros tenemos nada más y nada menos que al Espíritu Santo, que nos va a guiar a toda la verdad, que nos va a dar a conocer el fundamento que Dios le mostró a los apóstoles y profetas. ¿Lo cree, hermano? ¿Y cómo lo vas a lograr? No yendo a un instituto bíblico. A las pruebas me remito, hermano. A mí no me sirvió de nada el instituto bíblico, claro, me sirvió poco la historia para bajar libros y decir qué tan equivocado estaba en algunas cosas. Entonces, pero para dar los puntos que me llaman la atención. Mire, cuando esa madrugada que me comencé a recordar de cómo murieron los apóstoles, comencé a llorar, porque comenzaba a ver a los apóstoles, supuestamente apóstoles, como dice Pablo, que son hombres diablos vestidos de gente buena. No sé cuál es la cita, aquí está, si está por ahí mi hermano Diego, quizás me la busca, de los falsos apóstoles, creo que está en Corintios o por ahí, para que lo pueda leer. Creo que no está porque ya me hubiera contestado, pero bueno, el punto es, me puse a pensar en ellos, en los actuales, y no que Dios me habló audiblemente, hermano, no que Dios me haya mostrado, pero me bajó un pensamiento que a lo mejor fue de Dios. Dios se las va a cobrar a todos esos hombres que, llamándose apóstoles, han degradado el ministerio apostólico de los que fundamentaron a través de la bendita doctrina de Cristo Jesús. Dios les va a cobrar caro. Dios le va a cobrar caro a aquellos que se dicen ser profetas y no son profetas, aquellos que se dicen ser pastores y no son pastores, aquellos que se dicen ser evangelistas y no son evangelistas, aquellos que se dicen que son maestros, pero son maestros porque tienen teología, porque tienen mucha letra y eso le enseñan a la gente. Dios se va a cobrar porque los ministerios son santos, son sagrados, son intocables y nadie puede ensuciarlos haciéndose pasar por alguien como un impostor, y haciendo ese trabajo de impostor engañan a la gente. Entonces usted me va a preguntar, entonces usted no cree en los 5 ministerios. Yo creo ahora más que nunca en los 5 ministerios, pero creo también que esos 5 ministerios nos dejaron la bendición y la delicia de tener, si no tenemos a un hombre, porque yo voy a decirle algo esta tarde, ¿para qué necesito un apóstol de X lugar? Porque dicen apóstol del Espíritu. Pues yo quiero decirle, todos los apóstoles eran del Espíritu. Que unos son del Cordero, otros son del Espíritu. No, porque, claro, el Cordero los llamó, pero tuvieron que ser llenos del Espíritu para poder predicar, hermano. Porque los ministerios son de Cristo y dados por el Espíritu. Y si hay apóstoles, fueron dados por el Espíritu. No hay tal cosa. Pablo, el ministro del Espíritu, y ahí después de Pablo, todos. Y muchos hombres, apóstoles, según entre comillas, tienen el valor de andar fundamentando, de andar dando doctrina. Dios me reveló una nueva doctrina. Hermanos amados, háganme el favor, no hay nueva doctrina. Ya el fundamento fue puesto. No hay nueva doctrina. La doctrina que quedó establecida es la doctrina que nos va a llevar a ser transformados y a vivir la vida como la iglesia de Cristo. Por eso tenemos que encontrarnos con la doctrina, tenemos que encontrarnos con el fundamento. Tenemos que llegar a decir en algún momento dado, como dijo Pablo a Efesios, a los Efesios, dice: habéis sido edificados sobre el fundamento de los apóstoles y de los profetas. Ya fuisteis edificados.
Por lo tanto, dice, dice, vamos a ver, voy a leer, habéis sido edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Jesucristo la misma piedra angular, pues que unió a los dos pueblos. Unió a Israel y unió al pueblo gentil para que los dos se hiciese un solo pueblo. La misma doctrina para los gentiles que para los judíos, para que fuesen un solo pueblo. Vaya, en él todo el edificio bien ensamblado va creciendo hasta ser un templo santo en el Señor. En él también vosotros sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu Santo. Ah, bueno, si eres edificado sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, entonces ya no vas a andar como extranjero, vas a tener una ciudadanía. Vamos a hacer un edificio santo para Dios a través del Espíritu Santo. Vamos a edificar, como dice aquí, que me llama mucho la atención, el edificio bien ensamblado. Mire, ahora que venía, manejé muchas horas hoy de Phoenix para acá. Tuve mucho tiempo para pensar. Entonces me bajaron pensamientos. Dije yo, los mormones están bien ensamblados. Esos no cambian, hermano. Los testigos de Jehová están bien ensamblados. Esos no cambian. Los católicos están bien ensamblados. Los del Islam están bien ensamblados. Los únicos que estamos desarmados somos los llamados evangélicos. ¿Por qué? Porque los testigos de Jehová y porque todas esas sectas falsas tuvieron a un líder espiritual demoníaco, diabólico, que les dio una doctrina que los ensambló y han permanecido a través de los años, a través de los siglos, han permanecido, hermano, con la misma doctrina. No la cambian. ¿Y por qué nosotros estamos tan divididos? Porque nuestro ensamblado depende de una doctrina, de un fundamento que no hemos tenido la oportunidad de escuchar y de vivir con claridad. Por eso es que nos hemos dividido tanto. Los testigos de Jehová tienen una sola cabeza. Los mormones tienen una sola cabeza, a quien creen y a quien siguen. Todos tienen una sola cabeza. La iglesia evangélica tiene un montón de cabezas, porque tienen un montón de apóstoles, y cada uno enseñando su propia doctrina, y cada uno con esa doctrina lo que hacen es dividir a la iglesia. Por eso la iglesia evangélica es lo más dividido, lo más absurdo, lo más triste que existe, hermano. Da vergüenza decir en la calle que somos evangélicos. Por eso cuando me preguntan, ¿usted es cristiano? Tampoco le digo que soy cristiano, porque cualquiera se llama cristiano. Hoy en día, man, hasta los católicos se llaman cristianos. No, yo le digo, yo soy un hacedor de la fe en Cristo Jesús. ¿Qué es eso? Pues averígüelo. Y mucho menos me nombro como pastor, hermano, porque da vergüenza. Yo no voy a agarrar un título tan sagrado que fue instituido por el Señor a los hombres. ¿Y qué sabemos si para aquellos días? Ya vamos a ver los puntos. Yo mejor me llamo ministro del Evangelio. Porque los únicos que tenían derecho de ponerse, como por ejemplo aquí en Efesios 1, dice, Pablo, apóstol de Jesucristo por voluntad de Dios. Claro, en Efesios 1:1, a él sí le lucía, porque él sí era apóstol. Pero Santiago ni siquiera se llama nada. Solo se llama Santiago, siervo de Dios. Por eso es mejor llamarnos ministro del Evangelio, o ministro de la palabra, o anciano. Hay un tema de los ancianos que el hermano tiene que arreglar para poderlo mandar. Ahí estuviste tú, mi hermano Miguel, oyendo el tema, porque la base de los ministerios y la base para que pueda manifestarse las áreas ministeriales
de los 5 ministerios benditos que dejó establecido Dios y que se los dio a los hombres, los sustituyó a los hombres, es a través de que haya un grupo de ancianos bien establecido, conforme la palabra, cumpliendo con los requisitos que puso Pablo, que aparece en Timoteo y que aparece en Tito, los requisitos de un obrero, perdón, de un obispo, los requisitos de un anciano. Y son requisitos bien fuertes. Y cuando uno mira los requisitos, no llegamos, hermano. No llegamos a esos requisitos. Para comenzar, tenemos el primer problema, los ministros, amantes del dinero. Y es lo primero que les ponen como, no lo primero, pero entre los requisitos, no sean amantes del dinero. Porque por causa del amor al dinero, se han dañado las ovejas. Y cada uno ha tenido que competir con una doctrina nueva para que pueda tener su propio grupo. Por eso yo hablaba en Los Ángeles hace como un año y medio, no sé cuántos años, un año y medio atrás. Yo les hablaba, ¿tienes una cabeza? Tienes una doctrina. La doctrina de esta cabeza no es igual que de esta otra cabeza. Porque cada cabeza tiene su propia doctrina. Cada cabeza tiene su propia interpretación de la Biblia a su manera. ¿Para qué? Para impactar. Y tienen la astucia de hechizar y de convencer a la gente, para que la gente se haga propiedad de esas cabezas. Por eso el lema de nosotros como Iglesia de Jesucristo es lo que Pablo decía: yo los he desposado a un solo marido, quien es Cristo, quien es la cabeza. Vale. Entonces, si la iglesia del principio tuvo el fundamento de los apóstoles y profetas, ¿qué fundamento tiene que tener la iglesia del final? El mismo fundamento. Pero ¿qué tiene la iglesia hoy? O la iglesia, o yo le llamo, ya me conocen y quiero dejar establecido algunas palabras para que queden grabadas en nuestros corazones. Están establecidos no bajo un fundamento, sino bajo una base incierta, que no puede ser aprobada por las Sagradas Escrituras. Y todo lo ponen en que hay una nueva revelación. Contradígame el que me quiera contradecir, pero yo sigo creyendo, y lo vuelvo a decir, y lo voy a seguir diciendo, esta es la única revelación que existe, hermano. Y para poder entender la revelación de la palabra necesitamos la iluminación del Espíritu Santo. No hay otra forma de entender la revelación. Entonces, no nos dejemos engañar. Dejémonos doctrinar. Sea usted celoso de sí mismo y de lo que está recibiendo, y lea. Y pregúnteme, y dígame, pastor o hermano Otto, porque se oye raro que me digan ministro, ¿verdad? Porque no está acostumbrado uno a usar esa palabra. Dígame, hermano Otto. Soy su hermano, ¿no? ¿Qué de malo está que me diga hermano Otto? Porque, por ejemplo, había un hermano por allá en San Francisco que le decían, no voy a decir, bueno, sí, no lo conocen, pero le decían, hermano Enrique, ¿cómo está? Era el pastor de la iglesia, pero después se hizo apóstol. Y entonces, cuando le decían hermano Enrique, momento, apóstol Enrique, por favor. Y la gente tenía que utilizar ese término, apóstol Enrique, ¿cómo está? Y ese hombre no llega, pero ni a obrero, y dicen que el obrero es el principio, no, el obrero es el que ya está bien establecido. Ese no llega, creo que ni a cristiano, hermano. Porque yo estaba viéndolo la otra vez, y Dios mío, qué bárbaro, dije yo, ¿qué pasó con este hombre? Vale. Hoy si me metí con nombres, perdónenme, pero bueno, hay libertad de expresión, ¿verdad? Y como algunos no, bueno, sí conocen todos eso, pero bueno, ¿en qué estábamos? Entonces, dígame, hermano Otto, pero eso no encaja con lo que estamos leyendo. A ver, explíquemelo mejor. Yo tengo que ser sincero, y si tengo un error, digo, me equivoqué, perdón, hermano, sí tiene razón, porque nosotros somos responsables todos de buscar la verdad.
Somos responsables todos de examinar atentamente lo que yo estoy diciendo, y si algo que estoy diciendo usted no me lo dice y no me lo dice públicamente para que no quede el error, usted es culpable de la palabra que recibió y no está sacándola a la luz. Porque aquí no importa, hermano, que uno sea avergonzado. No me van a avergonzar porque cualquiera se equivoca, ¿no? Errar es de humanos, rectificar es de sabios. Pero mire, hermano, eso no es así. A ver, muéstreme con la Biblia. Y si estoy hablando del Nuevo Testamento, de la doctrina de Cristo, no me voy a sacar el Antiguo, porque el Antiguo son los procedimientos para la iglesia, pero no podemos tomar el Antiguo Testamento literalmente como una doctrina para la iglesia, porque literalmente el Antiguo Testamento era la doctrina de Moisés para Israel, que no son figura, como decía Pablo, para nuestros días, figuras que vienen a amparar o que vienen a confirmar lo escrito en las cartas, lo escrito en el Apocalipsis, que vienen a confirmar lo escrito en el libro de los Hechos. Entonces tiene que aprender a ser celoso, tiene que aprender a leer su Biblia, hermano. Y le aconsejo en este momento, pásese un poquito de tiempo sin leer el Antiguo. Para comenzar, lea los Hechos. Y es fascinante ver los viajes que hacían, cómo los encarcelaban, cómo pasaban hambres, cómo los apedreaban los santos apóstoles. Ahora sí tengo que decirles, hermano, los santos apóstoles, porque esos sí eran santos, hermano. A algunos no les gusta que se diga el evangelio de San Pablo, el evangelio de San Lucas, el evangelio de San Mateo. Cuando yo miro cómo murieron por causa del evangelio, murieron así porque realmente eran santos. Se consagraron al evangelio. De ninguno solo de Pedro se conoce que tenía mujer. Me imagino que los otros a lo mejor tenían y la escondieron, pero no podían tener porque andaban viajando, porque dieron su vida, no podían tener hijos. Y ahora en día hay apóstoles con un montón de hijos que les heredan las iglesias, hermano. ¿O no? La iglesia no es familiar, la iglesia no se puede heredar. La iglesia no es un patrimonio del hombre que está a cargo de la iglesia, no es un patrimonio. No es un lugar para que la familia viva, aunque el ministro tiene que vivir del evangelio, el que predica el evangelio, que vive del evangelio. Claro que sí, eso hay que hacerlo, y no pondrás bozal al buey que tuya, también hay que hacerlo, porque si el ministro trabaja, entonces le va a afectar para que la obra se lleve a cabo. Pero eso no va a impedir que se siga predicando, que se tenga que trabajar. A mí no me da vergüenza decir que trabajo, porque por buscar la verdad, he tenido que sacrificar muchas cosas de mi vida, pero jamás pensar en una grandeza ministerial, porque yo no le llego ni a la suela de las sandalias de Pablo, hermano, como para poder decir yo que tengo un ministerio primario. Hágame el favor. Cuesta decirlo, pero tengo que decir las cosas. Si yo quiero que los que me oyen en el internet y los que me oyen por medio de GoToMeeting, los que me oyen acá esta noche, mi anhelo es que usted sea fundamentado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Mi anhelo es un día cerrar mis ojos y poder dar un último mensaje a la iglesia de Jesucristo. Me gozo porque ustedes han sido fundamentados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, y estamos bien ensamblados. No competimos los unos con los otros en el ensamblaje. Cada parte del ensamblaje hace su función para el buen desarrollo de la obra de Dios. Usted tiene esa oportunidad en esta etapa. Por alguna razón está así como está. Quizás sin un éxito religioso, pero con la puerta abierta para que el Espíritu te ilumine la revelación, para que el Espíritu te guíe toda la verdad, sin que hayan estorbos de hombres que te digan, de eso no prediques.
No hables de eso. ¿Por qué? Porque si hablas de eso me pasas llevando a mí. Amén. Dicen amén. Den un aplauso al Señor para... Gloria a Dios. Hermano José, bendiciones. Bendito Dios. Gloria a Dios, mi hermano José. Qué bueno oírte, mi amado hermano. Dios tiene una obra especial para la iglesia en Lima, Perú. Aleluya. Bueno, entonces continuemos. Ahora, yo sé que la pregunta del millón es, y vamos a leer lo que dice después, Efesios 4. Cuatro 11. Solo le hago la pregunta y me leen algunas versiones si está diferente. 4:11 dice: Él mismo constituyó. Esa palabra constituyó, ¿habla en tiempo presente o en tiempo pasado? Para mí habla en término medio, porque si fuera presente podríamos decir Él está constituyendo. Pero cuando dice Él mismo constituyó a unos apóstoles y profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Vaya. No interpretemos. No sé cómo dice en tu versión. ¿Dice también constituyó? Vaya, no interpretemos, porque a mí no me gusta interpretar. A mí me gusta leer. Mire, es mejor que digamos así: esto es lo que yo entiendo. Porque lo que la Biblia dice es, el que lee, que entienda. Pero no especule. No trate de decir algo que no entiende. Lo que entiende. Porque así es como el Señor nos habla. Como dice Apocalipsis, en esto hay sabiduría. El que lea, entienda. Y si estás leyendo y no estás entendiendo, mejor deja de leer y pídele al Espíritu que te dé la capacidad de entender. Porque el que nos va a guiar a toda la verdad es el Espíritu Santo. Y todavía el bombazo que dice la Biblia en Juan, dice: ustedes no tienen necesidad que nadie les enseñe, porque tienen la unción del Santo, dice. ¿Y por qué no la tienen? ¿Por qué necesidad que les enseñen? Por eso es mejor exponer, predicar. ¿Pero por qué? ¿Por qué no entendemos? ¿Por qué tenemos que ir a que nos enseñen? Aquí se expone, porque si se expone, el Espíritu está hablando, y usted que tiene al Espíritu Santo y que tiene el Espíritu vivo, va a recibir la iluminación de lo que se está diciendo, sin buscar una interpretación que sea a mi favor. Vale. Entonces, Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros maestros, pero note el punto. En el 12, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Yo entiendo, no interpreto, entiendo. Y si entiendo mal, corríjame. Y si entiendo mal, corríjame ahí. Pero no me voy a venir a defender a ningún hombre si me van a corregir en el internet, porque mejor ni me hable, porque no le voy a contestar. Pero si usted quiere aportar de algo que yo estoy entendiendo mal, explíqueme, porque me gustaría entenderlo de otra manera. Porque este pasaje yo lo he leído miles de veces en mi vida. Pero como estoy leyendo ahora, es como que si tuviera otros ojos. Y no son otros ojos. Son los únicos ojos que tuve que haber tenido desde que nací de nuevo, pero lamentablemente caí en manos de maestros.
que ni siquiera tenía, caí en manos, en mis inicios, cuando tenía 14 años, caí en manos de un hombre neófito, sin conocimiento. Por eso dice Pablo, que los ancianos sean aptos para predicar, no sea que se envanezcan, y que sean aptos para enseñar, dice también, ¿verdad? Claro, se puede usar la palabra para enseñar, pero a mí no me gusta usarla, me gusta más exponer o predicar. Porque no sea que por no tener conocimiento se envanezcan. ¿Y qué es lo que ha pasado? Nos hemos envanecido. Yo me envanecí en un tiempo, hermano. Vaya que aterricé. Porque cuando uno no tiene el conocimiento completo del fundamento, lo primero que buscas es gloria. Reconocimiento, que te aplaudan, que se levanten cuando tú entras, que te digan siervo del Altísimo, apóstol, usted es apóstol y profeta, rascándole la vanidad a la gente. Yo también lo hice, hermano. Es una vergüenza que estemos utilizando cosas tan preciosas como la palabra revelada, poniendo a cualquier hombre en esta situación. Bueno, entonces, él constituyó los ministerios. En Hechos se habla de profetas, se habla de evangelistas, no se habla de pastores, literalmente pastores, pero en Hechos se habla de que Pablo unió a un grupo de ancianos, porque como él predicó y se establecieron iglesias, él juntó a los ancianos, los bendijo, oró por ellos y los envió a trabajar, a cuidar las iglesias que él había establecido en los diferentes lugares. Mandó ancianos y los ancianos son los que hacen la función pastoral. Vale. Pero vayamos más allá. A mí me llama la atención, ¿quién hace la obra del ministerio? Porque aquí está diciendo que los que hacen la obra del ministerio son los que son capacitados. A fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Cuál es la obra del ministerio? Predicar. ¿Cuál es la obra del ministerio? Evangelizar. ¿Cuál es la obra del ministerio? Dar palabra profética. ¿Cuál es la obra del ministerio? Compartir la palabra de tal manera que el Espíritu te use como maestro para que el que te oiga te entienda. ¿Cuál es la obra del ministerio? Que haya un hombre que pueda supervisar iglesias, pero no precisamente porque supervisa iglesias ya tiene que ser un apóstol. Entonces, los ministerios, los 5 ministerios pusieron el fundamento. Perdón, los apóstoles pusieron el fundamento junto con los profetas del Antiguo Testamento. Y los ministerios comenzaron a fluir a partir de que se fundamentó la iglesia en el inicio. Y por eso, hermano, la iglesia del inicio era una iglesia poderosísima. Y la iglesia del inicio fue enviada a los diferentes lugares donde fueron capacitados para predicar el evangelio, y se expandió el evangelio rápidamente. No había internet, no habían bocinas, no había radio, habían sandalias, habían camellos, habían caballos, habían burros, habían barcos que para poder llegar de un lugar a otro pasaban meses embarcados, y estando embarcados venía una tormenta y se quedaban y naufragaban, como les sucedió a Pablo, y no comían. Dice que en muchos ayunos, no porque quería ayunar, sino porque no había que comer. ¿Algún apóstol que esté famoso hoy en día lo quisiera ver? Para comenzar, sin buscar el dinero. Porque si el anciano no debe de ser amante al dinero, el apóstol menos, hermano. Por eso yo hablaba, yo no miro a los apóstoles casados. Porque si alguien quiere ser apóstol, debe dedicarse a predicar y predicar y predicar y predicar
Y la familia estorba. Los hijos estorban. No, estorban el ministerio, pues no al marido, ¿verdad? Por eso Pablo aconsejaba que se quedaran como él. Solo Pedro tenía mujer, pero yo creo que la mujer entendió y Pedro se dedicó a predicar, no le aguantó el ritmo. Pero hoy apóstoles con sus hijos herederos de la iglesia, de los bienes, mandando a la iglesia. Oye, hermano, algo para meditar, ¿verdad? Despertemos. Entonces, si hay un fundamento de apóstoles y profetas, entonces los 5 ministerios van a funcionar. ¿En dónde? En los santos, que siendo edificados, que siendo instruidos, que siendo capacitados, hagan la obra del ministerio. Que se levanten muchos ancianos, que se levanten muchos obispos, porque esos son los términos que usa la Biblia para nombrar nombres a personas en ese tiempo actuales. Cuando habla Romanos, obedecer a vuestros pastores, en las escrituras originales, por eso es que la Reina Valera, no sé cuál, la actualizada lo cambió y puso obedecer a vuestros líderes, porque el anciano es un líder que cuida, que dirige, que atiende a la iglesia, conforme al fundamento, conforme al funcionamiento de los ministerios. Por ejemplo, nosotros tenemos que explicar cómo funciona un ministerio pastoral, cómo funciona un ministerio profético, porque el que se nombra profeta tiene que acomodar el lugar que andar siempre dando palabra profética, hermano. Llegó el profeta y se sienta, aleluya, traigo palabra de Dios. Porque si no hace ese show, pues no es profeta. Y tampoco es profeta. Pero hay que explicar que sí, Dios usa hombres con palabra profética. Hay que enseñarle a la gente a evangelizar. Pablo le dijo a Timoteo, haz obra de evangelista. Hay que enseñarle a la gente cómo hay que evangelizar. No como lo hacemos nosotros. Hay que evangelizar con el poder de Dios. Dios nos va a guiar a la gente que va a escuchar la palabra. Así como el Señor guió al evangelista que fue con el etíope y le habló la palabra, le enseñó la palabra en ese momento, porque dicen que el evangelista no puede predicar y no puede dar doctrina porque él es evangelista. No, ¿quién dice? Si todos tenemos que tener la doctrina. Oh, como no soy pastor, no puedo enseñar. Como no soy pastor, no puedo dar doctrina. Pero ¿quién dice? Siento la unción para lo que estoy diciendo, hermano. Yo sé que Dios está hablando, porque no es de mi boca. El Señor va a abrir los ojos de mucha gente para que en esta última etapa de la iglesia sea transformada y vengamos a los pies de Cristo a través de seguir la doctrina de Cristo. La iglesia debe de recuperar la voz del Padre, la palabra creativa del Padre. La iglesia debe de recuperar la doctrina de Cristo que lo lleva al fundamento, para que entonces la iglesia alcance la guía del Espíritu, para que entonces la iglesia tenga todo conocimiento. Eso lo hemos estado diciendo en esas últimas semanas. Para que entonces se ensamble, trabaje. Y entonces ahí Dios va a dar el crecimiento. Porque dirá Dios, ¿para qué van a crecer si van a hacer lo mismo? Así dijo una persona y tiene toda la razón. Es que yo no me reúno con el hermano Otto porque es de dudosa procedencia. Tiene razón, porque como yo estuve en algún lugar, van a pensar, y cuando crezca yo sé que va a ser lo mismo. Y para hacer lo mismo, mejor dediquémonos a trabajar,
a orar en nuestra casa y leer la Biblia, porque de todas maneras vamos a caer en lo mismo, pero yo no vine hasta acá manejar tantas horas para decirles que va a ser lo mismo. Por eso yo estoy cambiando la palabra bendita para no convertir las piedras en pan, porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Dios me llevó, me tuvo un año iluminándome esto, leyendo, iluminándome. Así es, mira esto, así. Y perdóneme que se lo diga, esto es así, así, así. Así predica, así habla. Tienes que negarte. Tú eras altivo, tú te vanagloriaste, tú eras amante al dinero y por eso no te podía usar como yo quiero. Te tengo que procesar. Y el procesar es una arrastrada, hermano. Porque a mí me han dado muchas ganas cuando yo miro a la gente que no entiende, que yo predico y no, porque sacan siempre su pasado, sacan siempre lo que enseñaron o su enseñanza pasada. De lo pasado retengamos lo bueno y desechemos lo malo. Y metámonos a la palabra. Metámonos a la doctrina. Bueno, para aquí, ya para ir aterrizando. ¿Ya me tardé una hora otra vez? Dios mío, ya termino, hermanos. Es que no voy a manejar 9 horas solo para venir aquí a saludarlo, hermano. Tenía que venir a predicarle. Bueno, aquí está. Para que ya no seamos niños sacudidos a la deriva y llevados por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Ese es el problema. Cuando la iglesia no es cimentada bajo el fundamento de los apóstoles y profetas, es niña. Y cae en manos de los coyotes evangélicos. Como nuestros inmigrantes caen en manos de los coyotes y los explotan. Hasta los matan en el camino cuando ya les sacan el dinero. Porque somos niños. Porque nos engañan con un dulce. Con una sonrisa, con un abrazo, con un beso. Hermanito lindo, hermanito querido. Qué bien se mira. Bueno, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos hacia aquel que es la cabeza, Cristo. De parte de él todo el cuerpo, bien concentrado y entrelazado por la cohesión que aportan las coyunturas, recibe su crecimiento de acuerdo con la actividad proporcionada a cada uno de los miembros para ir edificándonos en amor. Ese es el nivel. Yo estoy exponiendo. Usted tiene al Espíritu Santo que le está explicando, que le está enseñando. Tenemos que edificarnos en el amor, tenemos que comprendernos. Yo, por ejemplo, comprendo a todos los hermanos. Cuando dicen que soy de dudosa procedencia, tienen toda la razón. Por eso, si me está escuchando ahora, sígame de cerca. Para ver si a lo mejor soy un impostor. Usted tiene razón de dudar de mí. Pero eso sí, no dude de lo que estoy predicando. Porque mis credenciales ni siquiera es mi santidad, porque de santidad a saber. Mis credenciales es lo que predico. Por eso dice la Biblia, juzguen no el vaso, sino la palabra, la profecía. Si yo me estoy torciendo con respecto a esto, pregúnteme, reclámeme y hágalo públicamente. Usted dijo tal día, porque no quiero ser como los políticos, ¿verdad?
que cuando quieren ganarse los votos dicen que les voy a poner un puente, que les voy a poner pavimentar su carretera, que voy a poner hospitales. Y como dijo, ojalá que no haya quedado ese peruano que dijo que yo personalmente voy a ir a las farmacéuticas para que me den, ¿cómo le dicen? De las vacunas, la forma de las vacunas, para traerme la forma aquí al Perú y aquí hacer las vacunas para todos. Está loco, está ofreciendo algo que no se va a cumplir nunca. ¿Cómo van a soltar su fórmula las farmacéuticas si esto tiene mucha plata de por medio? Y que él va a ir personalmente. Y que dice otro en el Perú, de aquí a un año van a estar vacunados todos los peruanos. Así están los predicadores, ¿verdad? Yo les prometo. No, hermano. Yo solo expongo, tiene razón de no confiar, porque maldito el hombre que confía en el hombre, pero confía en la palabra y confía en el Espíritu. Porque el que le da testimonio de todas las cosas es el Señor. Cierre sus ojos un momentito. Padre de la gloria, Padre de misericordia, Padre de bondad, grandioso Señor, que tu palabra, Padre, no regrese vacía. Déjalo, hermano. Que tu palabra traiga la enseñanza a través de tu Espíritu para poder ser fortalecidos, para poder ser guiados con respecto a tu propósito eterno, con respecto a tu verdad soberana. Te lo pido, te lo suplico en el poderoso nombre de Cristo Jesús, para quien sea toda gloria y honra ahora y siempre. Amén y amén. Lo dejé para ver si hay preguntas. ¿Hay preguntas en el internet? ¿No hay?